Creo que hay un jugador que no tiene por qué ser presentado, jugador que uno no lo quiere tener enfrente, pero le encantaría tenerlo al lado. Yo no he tenido ese privilegio. Y estamos con Jaime Mata. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo que no te tengo delante? Como si cabe. Bueno, ya te comentaba que este podcast va más dirigido a qué es la figura del capitán. Tenemos el placer y el privilegio de que seas el primero, que nos abras un poco en lo que representa la figura del capitán y muchas veces el ojo externo, el ojo del aficionado, que muchas veces no acaba o posiblemente vea la figura del capitán como algo que es igual en todos los sitios. Incluso no se llega a profundizar muchas veces en lo que representa ser capitán. Tú ahora lo eres. Y como jugador que al final has vivido todas las trayectorias, incluso has estado prácticamente en todas las categorías del fútbol, incluso la más alta, que es representar a la selección nacional, te pregunto, ¿qué es para ti la capitanía, Jaime? ¿Qué es para mí a día de hoy la capitanía? Creo que la capitanía te la podría definir como una responsabilidad en el vestuario, como un ejemplo, creo, para tus compañeros, o así es como la digo yo. Creo que a mí lo que más me gusta es intentar yo ser ejemplo de ellos. Al final, en el día a día, al final los capitanes también es verdad que llevan muchas veces a una edad, ¿no? Y siendo yo con la edad que tengo y los años que llevo, por ejemplo, en el Getafe, pues podré ser yo ejemplo en el día a día de entrenamientos, intentar ser el primero en hacer un ejercicio, intentar siempre tener una buena predisposición, el tirar un poquito del carro en esos momentos, a lo mejor que, pues como todo, que llegan derrotas o tal, y tener, pues eso, ese punto de responsabilidad que me gusta, que creo que puedo aportar siempre ese plus al equipo, y luego a nivel vestuario, que es donde quizás más disfruto de ese cargo. Entonces, si te digo que privilegio, responsabilidad, me contestas, ¿no? Es más una responsabilidad más que un privilegio. Sí, sin lugar a dudas. Creo que yo, por ejemplo, es el privilegio, te lo podría definir sinceramente, que a mí, por ejemplo, no me gusta llevar el brazalete en el campo, ¿sabes? Sin embargo, en el vestuario me encanta ejercer de capitán, ¿sabes? O sea, creo que es una responsabilidad, sin lugar a dudas. Al final tienes que ser ejemplo constante para todo en el día a día. Al final hay momentos igual que un compañero, pues nunca le puedes alzar la voz, porque tienes que ser tú el que predique siempre con el ejemplo. Al final creo que somos ejemplo para los más jóvenes y así tenemos que predicar en el día a día. Hay casos de capitanes, pues jugadores, mejor dicho, que muchas veces han decidido dar un paso al lado. Han decidido no serlo o incluso serlo. Incluso hay casos recientes que han decidido pues, dejar el paso al lado y que otro lleve esa responsabilidad, cual tú bien dices. ¿Desgasta, Jaime, ser capitán? Yo creo que a día de hoy no tanto, porque también es verdad que va un poquito relacionado al cambio, no sé si generacional o social que está viendo, y creo que esa figura tan de capitán marcada hace años, hoy en día ya como que no existe, ¿sabes? Hoy en día incluso un capitán tampoco llega a tener esa autoridad que sí había antes para decirle dos cosas claras a un compañero sin que te llegue a contestar o se sienta muy ofendido, ¿sabes? Creo que ese respeto o esa autoridad que tenía un capitán antes, a día de hoy creo que se está perdiendo. Claro, entonces un poco hablamos de ese capitán representativo, al final representas a un vestuario, eres el portavoz, muchas veces al final es la forma más sencilla de dirigirte al cuerpo técnico en ese grupo de capitanes, que al final entiendo que sois un grupo de capitanes, más que como tú bien dices, ¿no? Antiguamente recaía todo en una persona, ahora todo es más a través de la cooperación, no solamente de los cuatro, sino también, Jaime, entiendo que también de todo el vestuario. Uno al final no actúa en relación a lo que uno siente, sino lo que piensa un vestuario. Entonces, ¿cómo es la relación de un capitán cuando se dirige a un entrenador o cuando se dirige a una directiva, a un presidente, a una propiedad? Sí. Tienes que dejar de lado muchas veces tu opinión y a lo mejor la opinión del vestuario a lo mejor no va en relación a lo que tú sientes, pero tú tienes que representar lo que busca o quiere una mayoría, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero también es verdad que en eso, al final, los capitanes, cuando exponemos una opinión en el vestuario o creemos que es el momento de hablar de algo concreto, también es verdad que se tiene bastante respeto sobre esa opinión, o el que tenga más dudas, y al final todo se habla en el vestuario, obviamente, pero siempre ese criterio o esa visión que tenemos los capitanes, ya sea por conocer más el club, ya sea por conocer más, es que depende, o sea, al final se puede hablar de tantos aspectos diferentes,
pues que es complicado, ¿sabes?, llevarlo a algo tan concreto. Pero el tema que sea, siempre es verdad que podemos tener un poquito más de conocimiento, aunque sea simplemente por experiencia, o aunque sea simplemente por, yo qué sé, porque tenemos un poco más de criterio sobre ese tema, ¿sabes? Y es verdad que en eso sí que se respeta bastante. También es verdad que, como bien dices, de cara al vestuario, cuando hay opiniones o cuando hay que trasladar a cualquier cuerpo técnico o a directiva o a nivel de club, siempre es verdad que los jugadores nos lo plantean a nosotros, se debate en vestuario, se llega sobre esa opinión que hay que reflejar y ya somos nosotros los que la trasladamos. ¿Cómo se elige un capitán, Jaime? Porque al final muchas veces se habla, ¿no?, de por herencia, o sabes, y lo habrás vivido al final en tu trayectoria, que muchas veces los vestuarios al principio de temporada deciden elegirlos y no basarse en esa herencia por un poco por los años. ¿Tu experiencia, cómo se han elegido los capitanes? Pues yo creo que los capitanes se eligen por... ¿O cómo tú sentirías que debe elegirse para ser de una forma representativa perfecta? Sí, yo creo que a día de hoy se elige por experiencia. Obviamente, una persona, necesitas a alguien que conozca el club, creo que es muy importante, ¿sabes? Y eso al final de los jugadores que más años llevan en el club son los que mejor lo van a conocer, porque van a saber mucho mejor que una persona que acaba de llegar cómo es ese director deportivo, ese director general o ese presidente con el que hay que tratar en ciertos momentos. Luego también otra manera de elegirlos creo que son los cuerpos técnicos. Creo que el entrenador también a veces tienen ese peso o esa fuerza o quieren hablar ellos directamente con ciertos jugadores que para ellos sí que transmiten o tienen esa capacidad de transmitir el mensaje de cara a la plantilla y son los cuerpos técnicos los que lo eligen. Y luego también está el propio vestuario, ¿sabes? Lo que te decía, a veces ese propio vestuario en el que él mismo elige a su representante, ¿sabes? Porque son la gente con la que tienen más respeto o les ven más capacitados a la hora de enfrentarse a tus superiores, que al final no dejan de ser tus jefes. Y yo creo que son las tres partes que opinan o que llegan a un entendimiento para elegir ese capitán. Entonces, ¿crees que legitima igual que te elijan tus compañeros a que te elija el cuerpo técnico o el propio club? Es decir, ¿tienes el mismo poder representativo de cara al vestuario? Me hablo, al final el fútbol es gestión de personas y la figura del capitán va en esa búsqueda, tú mismo bien la has definido, ¿no? Muchas veces es buscar esa cohesión grupal, que todo el mundo viera en común. Y en base a esto te quiero hacer esas dos preguntas, ¿no? ¿Legitima igual? ¿Te da la misma sensación de representatividad cuando te elige el vestuario, cuando te eligen otros entes como puede ser el cuerpo técnico, el presidente o la directiva, la propiedad o la presidencia? Hombre, yo creo que él suele ir todo en la misma línea. Yo creo que al final son gente que sí que puede variar un poco la opinión, pero yo creo que en mayoría son gente que tanto desde arriba como desde tus compañeros hasta el cuerpo técnico estamos todos un poquito de acuerdo en quién suele ser, ¿sabes? Luego, de todas formas, es como todo, también es algo que es súper debatible, ¿sabes? O sea, hay compañeros en algún momento en el que no se sienten reflejados o no se sienten respetados, valorados o hay ciertos capitanes que no comulgan con un vestuario, pues ¿sabes? Eso yo creo que es lo bonito también y lo sano, el poder variar, el poder todo el mundo opinar y el poder buscar el bien para el colectivo, que es lo que al fin y al cabo se busca. Tú me has dicho muy bien que ser capitán es ser ese ejemplo en el vestuario, pero no nos olvidemos que el capitán también tiene un proyecto de vida y un proyecto deportivo personal. Al final tiene unas expectativas propias que cumplir. ¿Qué sucede cuando no se están cumpliendo, no formas parte posiblemente de ese once titular, no te sientes parte de, pero tienes la responsabilidad porque tu vestuario te ha elegido como capitán? Es fácil de gestionar, seguir dando un ejemplo. Y tú has tenido muchos ejemplos, no hablo por tu figura, sino hablo porque habrás tenido todo tipo de profesionales a tu alrededor. Y mi pregunta va en relación a eso, ¿no? ¿Comulga muchas veces esa representatividad cuando tu situación personal no va en esa misma línea y te puede llevar en ese caso a dejar tu persona a un lado para cumplir con esa función como es la de la capitanía? Es difícil, te lo pregunto, ¿es difícil gestionarlo? Y segundo, en tu carrera deportiva, ¿siempre ha ido de la mano ese representante o ese líder como capitán? Tú al final en Valladolid eras líder en el terreno de juego. Te recuerdo creo que no eras capitán, pero sí eras el líder, lo que es en el terreno de juego, eras el jugador líder. No va de la mano, tú mismo lo has dicho, ¿no? El líder del vestuario, yo me represento en él, muchas veces no tiene que ser el líder en el terreno de juego. Pero ¿se corresponde en tu carrera deportiva? Esas dos preguntas, ¿no?
¿Te puede llegar a desgastar o crees que es fácil dejar tu figura a un lado teniendo en cuenta lo que supone que también tienes un proyecto de vida, no se está cumpliendo sus expectativas y ves que a lo mejor tu etapa en el club termina? Y luego la segunda es más que nada eso. ¿En tu carrera deportiva has sido correspondido el que lleva el brazalete con el que tú has sentido, que el grupo ha sentido que es el líder? Sí, sí, sí. Yo creo que siempre ha ido más o menos de la mano. Al final es verdad que es como bien dices, hay veces que hay líderes que no llegan a ser capitanes, pero son mucho más líderes que un capitán, ¿sabes? Y no tienen por qué llevar ese brazalete y creo que también eso es importante, ¿sabes? Creo que te quiero decir, al final el brazalete no deja de ser algo material, ¿sabes? O como bien te he dicho antes, yo dentro del campo no me gusta nada llevarlo y sin embargo en el vestuario me encanta intentar siempre estar en ese punto de unión entre mis compañeros, el intentar tener esa palabra para que lo necesita, ayudar a él en todo lo que se pueda, de organización, de gestión, de todo. Disfruto mucho en ese día a día, ¿sabes? Y luego creo que, respecto a lo que has dicho antes, creo que es muy difícil compaginarlo y es una pelea interna que tenemos todos los jugadores, o yo por lo menos me ha pasado que al final hay con entrenadores con los que no cuentas, ¿sabes? No cuentan contigo Sí, sí. y tienes una gestión diaria con ellos que trabajar y que tener de cara al vestuario y que de cara a que todo esto siga funcionando y de cara a que el equipo tiene que conseguir unos objetivos grupales que al final quieras que no es lo más importante. Y tienes que estar ahí, tienes que mantener muchas veces por eso, pues morderte la lengua o tal, pero creo que también eso es lo que marca también, lo que puede marcar la diferencia de los capitanes, ¿sabes? Al final es saber gestionar ese grupo y priorizar muchas veces que el grupo está por encima de ti, ¿sabes? ¿Cómo se aprende a esto, Jaime? A ser capitán. Nada, yo creo que al final yo creo que desde pequeños, ¿no? O sea, somos gente que somos un poquito líderes, que nos ha pasado siempre, que nos gusta muchas veces poner la cara y igual que te llevas el beso, te llevas el guantazo y yo creo que es gente que nos gusta lidiar con esas situaciones un poquito más de tensión y un poquito más pues de enfrentamiento que hay que saber gestionarlas y hay que saber resolverlas sobre todo. Porque claro, hablamos de que muchas veces el capitán levanta títulos, pero títulos sabes que los levantan muy poquitos. Por eso te digo, ¿no? Al final la figura del capitán, y tú bien lo resumes, es un desgaste diario que cuando te dan esa responsabilidad, sobre todo viene del vestuario, te lleva a un desgaste. Y eso al final, pues, sobre todo, pues posiblemente lo aprendes o te aprendes a dar cuenta, y tú me lo has explicado muchas veces a título personal, que el bien común al final acaba reflejando, acaba cayendo también en el bien individual. A ti te ha pasado en primera persona muchas veces, pero también en algunos momentos, pues que a lo mejor no has tenido ese encuentro en mantener la categoría, luego te ha permitido pues seguir teniendo recorrido en lo más alto. ¿Quién te ha marcado a ti como capitán, si se puede saber, en tu carrera deportiva? ¿Crees que capitanes has tenido de todo tipo en distintas categorías, en distintos momentos? ¿Te ha marcado alguno, algún grupo en especial en el cual tú hayas sentido que te quieres parecer a cómo gestionas esos momentos? Sí, a mí me marcó mucho, estando en tercera división en el Pegaso, cuando llegó la primera crisis económica gorda y tuvimos que tomar medidas porque la gente no tenía para comer, no tenía para pasar el día a día. Y ahí los capitanes de ese equipo, entre ellos uno que se llamaba Camacho, que ahora es jugador, obviamente, ya tendrá 40 y largos, esa gestión, ese sentimiento de pertenencia al colectivo, ese de ir todos de la mano por un bien común, ¿sabes? Esa gestión en un momento tan duro y tan delicado como es esa crisis, como gente que exactamente, que de repente no ingresas y al final en tercera división no se gana lo que se gana en primera y un mes que no cobras, tu familia tiene que seguir comiendo y tienes que seguir pagando un alquiler. Y, y esa gestión que hicieron en esos momentos tan críticos, o sea, a mí me marcó muchísimo, ¿sabes? Porque al final es donde te das cuenta lo que son realmente los líderes, donde son los capitanes y todo lo que hacen por el bien común. O sea, es una persona que se partió la cara con todo el mundo, o sea, desde las federaciones hasta el propio club, hasta en juzgados, o sea, continuamente, ¿sabes? Y al final no era solo su dinero o su familia que estaba detrás, sino era la de 25 personas más y la verdad es que ese año ahí sí que me marcó mucho ese liderazgo y esa capacidad de gestión que tuvo. O sea, me estás diciendo que ser capitán anteriormente, con las situaciones que vivíamos con impagos y a la mejor ha caído el fútbol en ese sentido, ha liberado mucho la carga, lo que representaba ser el capitán anteriormente a lo que es ahora. ¿Crees que es más fácil ser capitán en el fútbol actual que
prácticamente en el 2008, 2009, 2010, cuando había toda esa crisis alrededor de los jugadores? Sí, totalmente. Pero sí es lo que, o sea, con total sinceridad te lo llevo a que creo que hoy en día la capitanía para algunos puede ser simplemente ponerte el brazalete y subir una foto a redes sociales. Claro. ¿Sabes? Eso se resume en eso muchas veces. Igual que hay otra gente que no entiende totalmente lo contrario, ¿sabes? El que está deseando que haya mejoras tanto a nivel vestuario, es que falta no sé qué, pues a pelearse porque el vestuario tenga eso, ¿sabes? O, ¿sabes lo que quiero decir? Creo que es que Sí. abarca tanto la capitanía para una manera de verlo y puede abarcar tan poco para otra mentalidad, ¿sabes? También creo que la figura de la capitanía no tiene un rol fijo y estoy muy de acuerdo contigo. No es lo mismo la idiosincrasia de un club con otro, no es lo mismo los problemas que puedan arrastrar a otro, no es lo mismo entornos que sean introvisivos más otros, pues que ya es más hermético, y creo que el desgaste en distintos clubes puede ser diferente y sobre todo la representatividad pueda llegar incluso a ser diferente. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a ti? Sigues teniendo 35 años, los años a ti te pasan mejor factura que a mí, porque a mí me ha pasado peor que a ti. Tenía que haber quitado. Pero sigues dando mucha guerra, que al final me toca comentarte en partidos y uno siente envidia y se alegra, principalmente se alegra. Pero sé que eres una persona que te has formado. Al final hemos tenido incluso alguna conversación personal y tenemos mucha gente en común. Y sé que tú eres una de las personas que también siempre has tenido los pies en el suelo en que aquí hay un día de mañana. Te has querido preparar, siempre tienes, además creo que es una persona muy interesante para el día de mañana poder desarrollarte alrededor de lo que es el fútbol. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿no? Ahora que no nos oye nadie, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Cuando, como capitán, quiero que me contestes a como capitán, pero también a cómo es Jaime Mata. ¿Cómo te gustaría que los que estamos fuera, cuando lo dejes, te veamos, ¿no? Pues en respecto a la capitanía, y me encantaría que se me recordase como una persona que siempre tendió la mano, ¿sabes? O sea, que cuando se necesitó estuvo, ¿sabes? Que no dejé a ningún compañero al lado que se me escapasen cosas, ¿sabes? O que no quise meterme en ciertos charcos, en ciertos follones por defender mi persona. Creo que siempre intento estar del lado de mis compañeros, siempre daré la cara por ellos ante todos. Y siempre buscaré lo mejor para el colectivo, que creo que en eso siempre he estado como muy obcecado, ¿sabes? Desde muy joven creo que a mí en el fútbol he crecido y me he ido bien, porque he estado en equipos que han ido bien. O sea, al final en eso estoy convencidísimo que si yo meto 10 goles y el equipo desciende, no tiene, y siempre lo creeré, no tiene la misma repercusión que si meto 3, pero el equipo ha ascendido, ¿sabes? Sí. Creo que conseguir grandes objetivos colectivos nos multiplica por 5 nuestros hechos individuales y creo que al revés no se produce de esa manera. Y ahí está la figura de lo que son posiblemente los responsables del vestuario. Por eso te menciono el desgaste, ¿no? Al final todos tenemos una trayectoria y un proyecto individual que se va haciendo en muchos sitios. Al final tú eres un jugador también trotamundos, ¿no? Al final te has estado moviendo por varios equipos y no tu vida ha ido por el mismo equipo. Y nos damos cuenta posiblemente al final que si tus 35 goles en Valladolid con un ascenso no son los mismos que 35 goles a lo mejor sin haber jugado un playoff o no haber conseguido el ascenso. Y eso tú siempre lo has entendido, ¿no? Por ahí la importancia o por ahí la consideración de que eras un gran ejemplo de lo que posiblemente es ser la capitanía. La capitanía no va en relación al que lleves el brazalete, sino a lo que desprendes dentro del vestuario. ¿Dónde te ves el día de mañana en ese sentido? Y otra pregunta es, ¿crees que te ha aportado ya no solamente ser jugador, tener esa responsabilidad dentro de un equipo de fútbol? ¿Dónde te ves? Y sinceramente, si te aporta para aquello que el día de mañana realmente quieras llegar a hacer, ¿no? ¿Dónde me veo? A día de hoy me veo vinculado al fútbol. Al final para ello me voy formando. Ojo, y no te pregunto esto Sí. porque ya acabe tu carrera deportiva. Te pregunto esto porque eres un perfil de jugador que siempre has tenido en cuenta pues que esto tiene un principio, pero también tiene un fin. Sí, totalmente. Porque si te digo la verdad, te veo para varios años más. No sé qué has hecho, pero ya me pasarás la receta. No, pero es verdad que a nivel personal, o sea, ya me voy formando y voy teniendo ya todo muy listo porque, o sea, creo que según acabe, mi idea según acabe engancharme, ¿sabes? Sí. Continuar, no decir, no, es que ahora en 4 años, porque 3 necesito para ser entrenador. No, ya soy entrenador, ya tengo máster de coaching deportivo, ya estoy con la liga contigo
haciendo todo Sí, sí, sí. lo que nos habéis aportado de cara a nuestra carrera después, una vez termine el fútbol, pues eso, ir viendo, porque al final también la gran suerte que tengo de ir aguantando mientras vas viendo que tus amigos se van ya retirando, es que vas viendo las orejas al lobo. Entonces, no te pilla tan de sorprendón, vas diciendo ya, vamos a prepararnos que esto se acerca y que esto llega y que el día menos pensado, ojalá pueda depender de mí, pero te llega una lección y ya no depende de ti y al día siguiente ya dejar de formar parte de este mundo y la vida continúa y creo que hay que estar más que listo para, tanto a nivel mental como a nivel académico, para ese cambio que hay que dar tan drástico. Sí, Jaime Mata hizo una formación, el Global Players Program, además, que fue un curso que da la Liga de Jugadores de Primera y Segunda División, en el cual tuvimos el placer de tenerla. Jaime, voy terminando, te diría, la gestión de los jóvenes como capitán. ¿Ha cambiado mucho de cuando tú eras joven a los jóvenes actuales que llegan al primer equipo a entrenar o empiezan a hacerse un hueco? ¿Crees que ha cambiado mucho y crees que la figura de la gestión de personas, en este caso la figura del capitán, influye en esto? Sí, creo que es importante que influya, pero no sé hasta qué punto llegamos a tener ese peso sobre los jóvenes, por lo que te digo, creo que todo está cambiando muchísimo y al final tú todo lo ves a tu propia experiencia, que es al final lo que vives. Y es lo que decimos, o sea, yo con 17, 18 años, o sea, no tenías dudas de que esa saca de balones la llevabas tú, ¿sabes lo que quiero decir? Es, La hemos llevado, no es que pero la hemos llevado. y lo asumías con total naturalidad y tal, y hoy en día no se te ocurra que alguien más joven haya, porque parece que es como que es ofensivo, ¿sabes? No es que estoy diciendo más, es que muchas veces creo que esas jerarquías o esos roles también nos hacen crecer como personas, ¿sabes? Y muchas veces lo entendemos como lo contrario, ¿sabes? Como no, es que es como si fueses superior, como si fueses tal, no, es que no va por ahí, ¿sabes? Creo que es muchas veces todo lo contrario y es lo que cuesta que entiendan muchas veces, ¿sabes? Que las jerarquías, los roles o que se intente a veces marcar esa diferencia es para el bien del fútbol, ¿sabes? Para que entiendas mucho antes tu situación, para que entiendas mucho antes lo difícil que es ya no llegar, sino mantenerte, lo difícil, ¿sabes? Que valores todo mucho más, ¿sabes? Porque al final creo que si hacemos todo cómodo, Sí, sí, sí. creo que es mucho más sencillo que caigas, ¿sabes? Y una vez que caes, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Aquí lo que se busca es todo lo contrario, ¿sabes? Que seas consciente de lo que tienes para no perderlo. Posiblemente en nuestros inicios hacerte un hueco o tener la posibilidad de empezar a entrenar, incluso ser parte de un once titular, era algo muy complejo. El fútbol actual lleva a que el jugador joven sea promocionado mucho más rápido, pero eso también en contrapartida, pues el jugador posiblemente más de nuestra época era más resistente, ¿no? En los altibajos, en entrar y a lo mejor en salir o en irte a equipos y a lo mejor no poder contar y entender que el fútbol no termina y empieza en un club, sino que te puedes desarrollar en otro. Y en la actualidad, pues posiblemente el jugador que nunca sube un revés y que siempre ha sido el mejor en sus categorías, cuando llega a un primer equipo y sufre ese revés, pues cuesta un poco recomponerse, ¿no? Y ahí un poco es lo que te preguntaba de si han cambiado mucho los vestuarios desde tu punto de vista. Yo donde más creo que voz y voto tengo que es aquí en el Getafe, gracias a la experiencia que he ido acumulando. Y Porque has sido capitán en más sitios. es cierto, he sido capitán en más sitios. No, creo que no, no. Tampoco has estado mucho tiempo en ningún sitio para poder No, sí, he asentarte en ello. estado máximo sí, 2 años por club y siempre además tenía esa visión de vamos a ir buscando experiencias, 2 años cambio, 2 años cambio. Esto Yo, me lo dijiste, es verdad, cierto. Que si por ti fuera te hubiera gustado, o siempre sí, has, bueno, pero hasta que es has llegado a verdad Getafe y te has que sentido. llegamos a Getafe y es casa, y es que como casa no Ya, hay nada ya. más. Entonces ya lo he sentido como mío, me ha apoderado de ello y he dicho, y esto, vamos para Ya la adelante. familia crece, ¿no? Ya es todo más difícil el cambio. Sí, sí, total, total, total. ¿Qué era? ¿Qué me estabas preguntando, Alberto? Que me he quedado ahí. Me he Es que quedado ya ahí. me vienen a la cabeza. No, que sí, para ti, es que me vienen a la cabeza muchas anécdotas, pero bueno, al final, menos mal que no nos está escuchando nadie y la voy a mantener, porque me viene a la cabeza Jorge Molina, me viene a la cabeza Sí, mucha sí, gente. total. No, te preguntaba que si tú has notado mucho el Ah, cambio. mira, respecto a los jóvenes, ¿no? Hablábamos. Sí, Sí, si los vestuarios han cambiado mucho, ya no solamente respecto a los jóvenes, en general, cómo era la cultura de vida en un vestuario cuando tú empezabas, sí, llega la telefonía, y vemos mucha reticencia muchas veces en entrenadores, y te lo digo como capitán, bueno, es capitán ya capitán me queda sí. poco,
pero como capitán muchas veces esa reticencia a no dar a entender de que las nuevas formas de gestionar de personas, porque cambia la sociedad y cambia el joven, pues te tienes que adaptar. Y yo me pasaba muchas veces de que me ha pasado en muchas circunstancias de entrenadores que han sido, pues, no, esto era como era anteriormente. Y al final, como era anteriormente, pues no, posiblemente chocaba y no era posiblemente el camino que más es intentar, con el espíritu anterior, adaptarte a lo que es actualmente un vestuario. Por eso te pregunto, ¿tú notas también, o en la actualidad, ya llevas más años que yo ya me retiré, los vestuarios también cambian rápido, espero que no tanto, espero que sigáis igual, pero ¿han cambiado mucho desde esa época a la cual tú empezabas ahora? Sí han cambiado, pero también te digo a favor por mi experiencia aquí en Getafe, que creo que una inmensa mayoría, obviamente hay casos que son imposibles y son imposibles, pero lo que te quiero decir que en inmensa mayoría creo que la gente quiere ese consejo, quiere esa opinión, quiere, ¿sabes? O sea, con un montón de chavales de filial que suben y estás encima de ellos diciéndole, por favor, haz esto, es que el entrenador quiere que hagas esto, hazme caso, por favor, ¿sabes? Porque ves que tienen cualidades, que pueden crecer y tal. Y el que lo consigue, pues dices, joder, qué bien, ¿sabes? O sea, ve cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando esa persona. Y el que no lo consigues, pues igual también te cabreas simplemente porque dices, tío, ¿cuántas veces te lo he dicho, ¿sabes? O cuántas veces lo hemos intentado y no hay manera, ¿sabes? Entonces, en esa gestión con los jóvenes, me gusta muchísimo tenerla, ¿sabes? Por eso, por esa cabeza que tiene muchas veces de escucharte y de saber que lo que le estás diciendo es lo mejor para él. Y entonces cuando sale bien, es verdad que reconforta mucho, ¿sabes? Decir, joder, qué bien, ¿sabes? Bien que se ha dado cuenta, qué bien que haya hecho esto, qué bien que haya mejorado, porque ves que de repente ese jugador, pues ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, ha crecido por 20, ¿sabes? Pues al final la figura del capitán, que mucha gente la vincula como a ese líder, como tú fuiste en el Valladolid, insisto, en lo cual tanto te sufrimos, todos los porteros, creo que te sufrimos demasiado. Más que a esa líder en el terreno de juego es todo lo que puedes reportar de vestuarios o de puertas para adentro, incluso no solamente de vestuario y puertas para adentro en cuanto a la gestión de lo que es un bien común, sino en una contribución a lo que puede venir a posteriori en una vida fuera del fútbol o incluso afrontar situaciones personales, porque cuando un jugador llega de fuera y lo descontextualizas y prácticamente lo separas de su contexto, al final la figura del capitán, pues tú ya mismo lo reafirmas, va más a la gestión de personas que a ser a ese líder en el terreno de juego, como muchas veces se veía anteriormente. Años atrás parecía que el mejor jugador del equipo, el más veterano, pero simplemente el mejor jugador tenía que recaer la capitanía. Estás totalmente en contra de eso y más en lo que dices, ¿no? No en contra, sino más que el líder de un vestuario es aquel que ayuda a que cada jugador pueda mejorar a nivel personal, mejorar a nivel deportivo fuera lo que es a nivel de campo. Abarca a día de hoy o en nuestro o a nuestro nivel, quizás abarca mucho más, ¿sabes? O sea, el capitán no es Oliver y Benji, ¿sabes? O sea, yo voy en Brazalete porque soy el mejor y meto 20 goles, ¿sabes? Es decir, sí, Eso tú eres es. el mejor, mete 20 goles y el capitán intentará que todo lo que rodea siga funcionando para que sigas metiendo no 20 sino 30, ¿sabes? Pero creo que hablamos de cosas totalmente diferentes, ¿sabes? Creo que hay líderes en el campo o jugadores muy buenos dentro del campo y luego tiene que haber fuera otro tipo de gestiones totalmente diferentes, ¿sabes? Y con esta termino. Al final recuerdo a Damián Suárez en el vestuario y siempre pues esas celebraciones que tienes con él, que un poco es el fondo. Sigue igual, ¿no? Al final Sí, sigue guerrero, ¿no? hay unos capones que alucinan y la verdad es Sigue que con sus bromas dentro del vestuario. Él dice que conmigo pues no accedió, luego pues me fui al Rayo y otro jugador como Trejo pues dice que entre la broma siempre me lo echan cara. sí. Sigue en ese sentido, sigue como se quedó cuando me marché de Getafe. Exactamente, igual o peor, porque cuanto más viejo, más Las bromas son... más se va ocurriendo otra vez. ¿Sabes? Pero la verdad es que el día a día es una gozada. Tener compañeros como Damián es una auténtica gozada. Pues Jaime, por mi parte o por nuestra parte, te agradecemos el tiempo. Sé que ha sido una semana, un día duro de entrenamiento. Que te deseamos lo mejor, que tu carrera pueda seguir hacia adelante, que te agradecemos mucho la figura, como tú la enfocas a esa gestión de personas y la relevancia que tiene un capitán, que es más como ese hermano mayor que puedan tener no solamente los jóvenes y sobre todo esa figura que lucha por el bien común, siempre dejando a un lado muchas veces y de forma a veces difícil de mantener el equilibrio, esa situación personal que a veces no va en la línea
de lo que uno siente. A lo mejor puedes estar jugando o no, pero cuando uno no está jugando o no tiene ese protagonismo que uno espera cuando se suma a un proyecto, pues cuando recibe la responsabilidad de ser capitán no lo puede dejar a un lado y hay que colgar ese ego personal. Te agradecemos mucho tu tiempo, Jaime, desearte mucha suerte de parte de todo el equipo y hasta pronto, amigo. Pues muchas gracias, Alberto, por este buen rato que hemos pasado y que nos veamos en persona, no a través de una cámara, ¿vale? Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Muchas Hasta luego, gracias. Jaime. Chao.